Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseo de todo corazón que Dios me los bendiga en este precioso día. Gracias por estar conmigo una vez más y hoy vengo para compartirles un pan de plátano con nuez, esponjosito y suavecito. También quiero comentarles que este pan lo pueden encontrar en mi canal de postres. Y les voy a dejar el enlace en la cajita de información para que lo visiten. Ahí pueden encontrar champurrados, gelatinas, panes y más videos y más que les voy a seguir compartiendo. Como les dije, espero y lo visiten. Acompáñenme a ver los ingredientes para este pan. Para este pan necesito 5 huevos, una taza de aceite, una taza de azúcar, 2 tazas de harina, 2 cucharaditas de royal o polvo para hornear, media cucharadita de harina, 1/8 de cucharadita de sal o una pizca de sal, una media taza, de nueces y 4 plátanos. Esta es la cucharita que utilicé para medir el royal o el polvo para hornear, como lo conozcan. Aquí tengo un traste donde agregué los plátanos y los voy a machacar muy bien hasta obtener un puré. Yo estoy utilizando un tenedor, pero ustedes pueden utilizar una cuchara, la licuadora o el tenedor, como mejor se les facilite a ustedes. Aquí ya tengo mi puré y lo reservo. Aquí tengo un traste donde voy a separar las claras de las yemas y las claras las voy a reservar para el último. Con este plastiquito me estoy ayudando para separar las yemas, es mucho más fácil, pero si no tienen uno así pueden utilizar sus manos, una cuchara o incluso partir los huevos a la mitad y con los 2 cascarones separar las yemas. Así voy a continuar hasta terminar. Aquí ya terminé y tengo mis yemas y las reservo. En este traste agregué la taza de aceite, agrego la taza de azúcar y la voy a mezclar muy bien hasta que se integren los 2 ingredientes y veamos que ya no hay azúcar blanca en el traste. Aquí ya está, ahora le agrego las yemas, pero le voy a agregar las yemas de una por una para mezclar nuestro aceite y nuestro azúcar, porque queremos obtener una pasta donde no se separen el aceite y el azúcar. Así voy a continuar batiendo mis yemas. Aquí ya terminé. Y si pueden ver, todavía se separa el aceite del azúcar. Por eso voy a continuar mezclando hasta que se integren y no se separen y obtengamos la pasta que estamos buscando. Así continúo batiendo mis yemas con la mezcla anterior. Aquí ya está casi lista, como pueden ver, ya no se separa el aceite del azúcar, pero voy a batir un poquito más. Aquí ya está lista. Y ahora le voy a agregar el puré de plátano que habíamos reservado. Aquí voy a mezclar muy bien hasta que se integre el plátano con nuestra mezcla anterior para poder agregarle el harina. Aquí le agrego la harina, lo paso por un colador para tamizarlo. Ya va incluido el royal y la sal. Y este paso es muy importante, no lo debemos omitir porque este paso es importante en cualquier tipo de pan. Esto ayuda a que nuestro pan se esponje y quede bien suavecito también. Aquí voy a mezclar mi harina con la mezcla anterior hasta que me asegure yo de que la harina no está suelta y que no hay harina abajo en el fondo del traste. Aquí tengo las nueces y aquí tengo la media cucharadita de harina que les dije que necesitaba. Aquí la voy a mezclar muy bien. Y esta harina ayuda a que nuestras nueces queden esparcidas en todo nuestro pan y no se vayan abajo al fondo del molde. Lo que queremos es que cuando nos comamos nuestro pan sientamos las nueces y lo crujiente en la boca. Y si no usamos la harina, muchas veces las nueces se van al fondo y queremos que quede esparcido en toda la mezcla. Aquí las tengo y las voy a mezclar muy bien para que se integren con nuestra mezcla del pan. Miren, si pueden ver, ahí están todas mezcladas, pero están esparcidas en toda la mezcla, no se van al fondo, porque la harina que le pusimos ayuda a que se mantengan esparcidas en todo nuestro pan. Bueno, por ahorita nuestra mezcla, pero cuando esté cocido el pan, están esparcidas en todo el pan. Aquí ya está listo. Aquí tengo las claras y estas claras las voy a batir
hasta obtenerlas a punto de nieve o a punto de turrón. Mi mamá siempre decía que a punto de turrón, pero también yo sé que se dice a punto de nieve. Esto va a hacer que nuestro pan se quede aún más esponjosito y que a la hora que esté en el horno doble su volumen, porque a la hora de batir las claras agarran aire y lo que queremos que ese aire es que levante nuestro pan. Así voy a continuar batiendo mis claras, como les dije, hasta que estén a punto de nieve o a punto de turrón. Cuando vean que forman un piquito es que ya están listas nuestras claras. Como pueden ver, aquí ya están listas, forman un piquito y las agregamos a nuestra mezcla anterior. Este punto también es muy importante porque en este punto vamos a revolver nuestras claras, pero en forma envolvente. Si se dan cuenta, las estoy batiendo, pero no de la misma manera que batí la mezcla al principio, porque si la batemos de esa manera vamos a sacar el aire de nuestras claras y lo que queremos es conservarlo para que nuestro pan, como les dije, se levante y doble su volumen a la hora que esté en el horno. Así voy a continuar hasta que me asegure que queda bien mezclado. Aquí solamente le retiro lo que quedó en la superficie del molde y la mezclo un poquito más. Y ya está lista nuestra mezcla para pasarla a nuestro molde. Pero antes de eso voy a engrasar mi molde con una servilleta con aceite. Aquí en este punto le retiro la mezcla de nuestro pan de la cuchara con una miserable o con una espátula, como la conozcan. Y como les decía, vamos a engrasar nuestro molde. Y aquí ya tenemos nuestro horno precalentado a 350 Fahrenheit o a 180 Celsius. Y aquí estoy engrasando el molde, me estoy ayudando con esta servilletita de papel para asegurarme que quedan bien engrasadas todas las superficies para que nuestro pan no se vaya a pegar. Así continúo hasta terminar de engrasarlo. Y ahora le voy a agregar una cucharada de harina y también la voy a esparcer en toda la superficie de nuestro molde. Y aquí está listo nuestro molde y le agregamos la mezcla. Este pan lo vamos a llevar al horno por aproximadamente de 35 a 40 minutos, pero depende de cada horno, porque la temperatura de cada horno es diferente. Pero para darnos cuenta que ya está listo, a los 35 minutos le vamos a insertar un palillo o un cuchillo y si sale limpio es que está listo, pero si no lo dejamos un poco más. Por eso les digo que es de entre 35 a 40 minutos dependiendo de cada horno. Así voy a continuar hasta terminar de agregar nuestra mezcla. Si pueden ver, las nueces están esparcidas en todo el pan. Aquí ya pasaron 40 minutos, ya el cuchillo sale limpio y aquí en este punto voy a usar esta espátula o esta miserable, como la conozcan, para asegurarme que nuestro pan está bien despegado. Miren, aquí se nota que ya está bien despegado y está listo para desmoldarse. Siempre tenemos que dejar enfriar nuestro pan para que no se vaya a romper a la hora de desmoldarlo. Aquí ya está listo nuestro pan, pueden ver, no se pegó, huele muy rico y queda muy rico. Si pueden ver, está listo para disfrutarse con una taza de chocolate, de champurrado, de atole, de lo que gusten. En mi canal de postres van a encontrar recetas de champurrado y les voy a continuar subiendo más videos de diferentes champurrados. Hay de fresa, de diferentes, pero ahí van a encontrar para que se coman este pan y más en tiempo de frío, queda muy rico. Les comparto el canal de Chely y sus postres y como les decía, les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información para que lo visiten. Esto es algo de lo que pueden encontrar allí, un pan de naranja, pan de plátano y mucho más. Gracias, bendiciones, adiós.